Bueno, vamos a leer 28:9. Vamos a leer. Miremos cómo dice. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los quitados de la leche? ¿A los arrancados del pecho, de los pechos? ¿Por qué dice esto el profeta? Después dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Qué es eso que dice los apartados de la leche, los destetados? ¿Qué será eso que dice el profeta? No vamos a hacer muchas. Hay una mujer que esto seguro, vestida del sol con la luna debajo de sus pies, ¿verdad? Hay una mujer así. Que nosotros siempre decimos es la iglesia, es el pueblo de Dios. Ese es el pueblo de Israel. El diablo hizo guerra contra esa mujer y quiso matar a su hijo, el Señor Jesús, ¿verdad? Eso más o menos relata la historia, lo vamos a hacer sencillo. Y entonces cuando no pudo hacer nada contra ella, fue y hizo guerra contra los otros que tienen la simiente de ella. ¿Quiénes serán? ¿Tienen los mandamientos de Jesús? ¿Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? ¿Seremos nosotros? ¿Seremos nosotros simiente de esa mujer? Me parece que sí. Me parece que si nosotros tenemos que tomar leche, tenemos que ir a una mujer. Si nosotros nos sentimos hijos, tenemos que ir ahí. ¿Podrá el destetado? ¿Podrá el quitado de la leche? ¿Podrá esa persona? Si yo a ustedes los saco del foco y los saco, no, Israel no, vamos a ver otra cosa. No, Israel es un pueblo maldito, no vamos a ver otra. ¿Podrá entender doctrina? ¿Podrá aprender ciencia una persona si se aparta de esa mujer? Eso es una meditación que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque este es el pueblo escogido de Dios, es el pueblo sagrado de Dios. Algo que ustedes pueden ver en YouTube, seguramente, porque ahí está, un ejemplo vivo de la vigencia del pueblo, y no solo del pueblo, sino del Estado de Israel, que a veces esas cosas pasan que no salen de nosotros, que vienen de otros lugares, y en eso tenemos que tener cuidado. Hugo Chávez lo recuerdan, ¿verdad? Él maldice al pueblo de Israel. Luego le sucede lo que pasa a los que maldicen a este pueblo. Pero no maldijo solo al pueblo, maldijo al Estado de Israel. Vean el video y van a ver que no les miento. Véanlo. Eso hace que esté vigente el Estado de Israel, con su presidente, con su primer ministro, con su ejército. Esos son nuestros hermanos. Nosotros tenemos que tener mucho sentimiento acerca de estas cosas. Nosotros terminábamos la fiesta de las cabañas y estábamos terminando y algunos nos enteramos y no fue de alegría, fue de tristeza, fue de dolor. ¿Por qué? Porque lo que ellos sufren, si Dios hubiese querido, no lo tendrían que sufrir. Él les dio oídos para que no oigan, porque si ellos oían, se iban a convertir y Dios los iba a sanar. Pero no fue así, Dios quiso otra cosa para nosotros. Nosotros no tendríamos nada que ver con esta historia si no fuese así. Entonces tenemos que tener ojos de misericordia, ojos de piedad, ojos humanos, para poder sentir que esto que pasa, también pasa por nosotros. Esto que sufren ellos, sufren también por nosotros. Porque la sangre que se derrama es sangre del pueblo de Dios. ¿Se equivocaron? Sí, pero yo no soy quien puede hablar de eso. Después va a haber un hombre, vamos a leer por la Escritura, un hombre que sí habla de los errores del pueblo. Yo no soy quien para hablar de los errores del pueblo de Israel. Ellos mismos lo hablan a través de los profetas. Y ellos mismos son los que dicen, porque ellos lo dicen de una forma diferente. Si yo digo, no, porque el pueblo se equivocó, porque yo me siento mal. Pero ellos lo dicen, pero lo dicen bien. No con tintes ni intenciones de ningún otro tipo, sino hablando verdad y con dolor y sentimiento. Porque él lo dice el profeta Daniel, después lo vamos a leer.
porque es necesario leer de eso para hablar de lo que vamos a hablar. Por eso me gustaría a mí, si ustedes más o menos hasta dónde están encaminados, yo vi que hablaron de Armagedón, ¿verdad? Creo que fue la última que hablaron. ¿Y en qué quedaron con eso? Ay, dale, dale. Ujú. ¿Alguno más? ¿Más o menos entendieron así como relató ella? Sí, ¿no? Sí. Ay, ¿qué entendiste vos, Gastón? Dale, nada que ver. ¿No? Bueno. eh, sí, esas son partes muy complejas, para mí, ¿no? Para mi entender. La iglesia, a través de las profecías, extendió parámetros, porque la iglesia, nosotros, el pueblo gentil, es débil para hablar de esto, por nuestra capacidad a veces. Lo que hoy estamos en una misma sintonía con nuestros hermanos judíos, porque yo miro dos representantes siempre. Yo miro a un muchacho que se llama Bacari, que es un hombre grande, un Bacari suelto en Israel, si lo quieren mirar en YouTube, también está. Él habla desde el lado de que él es levita, descendencia levita. Él pertenece a lo que sería como las casas de Israel, y hay más así. Después están los ortodoxos, que son más rectos, inclusive muchos de los ortodoxos no están de acuerdo con el Estado de Israel, cosa que a veces pasa en la misma iglesia. Se tienen que unir. Hay otro tipo de ortodoxos que usan una kipá como de lana tejida. Esos son ortodoxos, cumplen como los ortodoxos, pero creen que el Estado de Israel es parte de la, no me sale la palabra en hebreo, geulá o algo así, que es redención. Ellos creen que parte del Estado de Israel es el comienzo de la redención. ¿Y saben qué es? Lo que nosotros creemos también. Nosotros creemos que cuando se formó el Estado de Israel, la higuera brotó y que el verano está cerca. Entonces, sí, todos ellos creen que este tiempo es el comienzo de la redención final del pueblo de Israel. Nosotros también lo creemos, la iglesia israelita también lo cree. Somos un poquito más débiles a la hora de hablar, somos un poquito más torpes a la hora de expresar las profecías, pero sí tenemos una idea bastante clara o fija acerca de los temas. Este pasaje ya pasamos por él, vamos a ir a un pasaje que es muy importante para mí, el primer capítulo del libro de Proverbios. Yo creo que esto es algo que tenemos que leer. Después vamos, si quieren, a las imágenes que teníamos o hablamos de los pasajes del tiempo de paz. El gobierno de paz es un breve instante antes del reino de Cristo, ¿no? Breve instante porque yo me imagino, vamos en el 5784. Muchos hermanos le calculan 200 años. Hay, en la Escritura hay como para apoyarse en eso. Como siempre lo digo, somos débiles a la hora de hablar de estas cosas, pero hay como para apoyarse. Yo por lo menos en lo personal lo veo, me afirmo en esas cosas. Pero más allá de que sean 200 o no sean 200, es un tiempo real, un tiempo que va a suceder, que eso es lo que nos compete a nosotros, ¿verdad? Vamos a leer el primer capítulo del libro de Proverbios, porque nosotros ustedes están leyendo, y creo que esto es re importante. No sé qué tanto son de leer la Escritura, porque a veces uno cuando es joven se aparta por ahí, a veces con eventos, a veces en lo personal, a veces nos volvemos más lectores porque nos gusta leer y empezamos a investigar. Yo cuando tenía su edad, ¿cuántos años tienen más o menos ustedes? ¿18 para arriba? ¿Hasta cuánto más o menos? No pueden decir, ¿no? No quieren decir, no importa. Pero ponele 25, ponele 20, ponele 25 el más grande, ponele 30, no importaría en este caso. Yo empecé a fantasear cuando era chico, como a los 16, 17 años, más o menos por lo que hablaban los hermanos, y van a venir, y antes del 2048 tienen que venir, porque si dice que desde el 1948, cuando se hizo Estado, es cuando brotó la higuera y no pasará una generación sin que todo esto acontezca,
Claramente a mí se me hacía en la cabeza que menos de 100 años, antes del 48, el pueblo va a estar en su tierra. Y no le erraba, no le erraba porque más o menos por ahí va. Pero no podía saber mucho más que eso y tampoco me interesaba tanto. Me interesaba en un momento y después me interesaban otras cosas y me iba a hacer otras cosas. Creo que nos pasan esas cosas. Por eso les pregunto, no sé qué tan lectores son ustedes y si no, tomen esto como un consejo. A mí me lo dio una hermana grande, la hermana Lila, ahora ya no está. La hermana Lila Orializ Pérez me dio este consejo. Usted, si le gusta, lea el libro de Proverbios. Y el secreto está en el primer capítulo, me decía. Por eso yo hablo de lo que aprendí. ¿Primer capítulo lo leemos? No todo. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina. Para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender parábola, declaración, palabra de sabios y sus dichos oscuros. Yo creo que con este encabezado nomás ya nos damos cuenta que es muy necesario pasar por este capítulo, por este libro, ¿verdad? Porque si soy joven y quiero ser cuerdo, no ser un loco, quiero ser cuerdo, tengo que leer este libro. Si yo quiero ser inteligente, quiero ser un poquito más rápido, más sagaz, que no me pasen por encima todas las personas ni todas las cosas de la vida, tengo que leer este libro. Acá en este libro está la solución para eso. Después dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El padre es Dios, ¿verdad? ¿Y la madre quién será espiritualmente? ¿Será la iglesia? Me parece que sí, yo estoy casi seguro que sí. La iglesia nos aconseja muchas veces, mirá que esto no te conviene, pero mostrámelo en la escritura. Los hermanos te están diciendo que no te conviene, está capaz que no te muestran la escritura porque es difícil que vos entiendas por qué está mal. A veces nos pasa de niños, nos pasa un poquito más adelante cuando somos adolescentes, y nos pasa cuando somos jóvenes, y nos pasa cuando somos necios, que ya somos grandes y no queremos somos obstinados y no queremos hacer la voluntad de Dios, y no queremos hacer caso a la iglesia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho respeto por la iglesia, mucho respeto por la hermandad. Yo soy un hombre muy feliz debido a que yo, por ejemplo, mi nombre está escrito al lado del nombre de mi madre en el libro de la vida. Eso creo yo. Y eso me hace feliz. Yo no necesito más protagonismo que estar escrito al lado del nombre de mi mamá. No sé si al lado, mucho más adelante capaz o más atrás, no sé cómo será, pero está escrito en el mismo libro. Y también el libro de otros montones de hermanos. Y también donde están escritos los discípulos de Cristo. Yo estoy ahí también. A mí me parece re importante. A mí me parece muy bueno para mi vida. A mí me parece, con esa gloria me alcanza. Creo que buscar otra cosa está de más. Entonces, yo creo que cada uno de ustedes tiene que pensar estas cosas. Por ahí me extiendo en estas cosas y capaz que no es necesario, porque ustedes ya conocen estas cosas. Pero yo quería contarles esto. También, no sé cómo lo hablarán, pues esto seguro que ustedes lo hablan, ¿no? ¿Verdad? Ustedes van al colegio, trabajan, algo hacen, todos hacemos algo. Y seguramente les preguntan, o hay discusión, mirá lo que hacen los israelitas. Mirá cómo tiran bombas a los otros pobres inocentes, o mirá lo que está pasando. ¿Ustedes viven esas cosas? ¿Les preguntan? ¿Se inmiscuyen en esas cosas? ¿Les preguntan? ¿Conocen cómo son ustedes? ¿A ustedes los conocen las personas con las que se rodean? ¿Existen estas charlas que yo les digo? ¿Les preguntan? Nunca les preguntan. Por ahí les tienen mucho respeto y no quieren invadirlo y no les preguntan. Pero puede pasar que nos pregunten. En el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra. ¿La tierra de quién será? La tierra de Dios, la creó Él, ¿verdad? Capítulo 24 de los Salmos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan.
nuestro Señor, nuestro Dios, Él decidió, porque es de Él la tierra, dársela al pueblo de Israel. Lo decidió Él, porque Él es el dueño. No busquen objetividad, no busquen que yo les diga, pero los otros también están ahí viviendo, y sí, están viviendo ahí. Y antes de que el pueblo de Israel vaya a ese lugar, también vivían otros, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque todo esto, si no hablamos todo esto, ¿cómo hablamos del gobierno de paz? Porque el gobierno de paz es una promesa al pueblo de Israel. El gobierno de paz nos llega a nosotros en ese pequeño verso que dice, nosotros también iremos, yo también iré. Nos llega a nosotros en esos dichos de Zacarías que 10 gentiles trabarán de la falda de un judío. En esas cosas nos llega a nosotros el gobierno de paz. Pero después todo el resto les pertenece por completo, la promesa, todo se le fue dado a ellos. Entonces nosotros lo menos que no tenemos que ser es irreverentes nosotros. Pero eso empieza por casa, eso empieza por la iglesia. Por eso yo les hablaba del tema de la hermandad. El tema de que yo quiero estar. Ustedes tienen algunos sus papás o su mamá en este lugar y sus padres están escritos en el libro de la vida. Sean reverentes hacia ellos, no son cualquier persona. Yo me imagino que ustedes también quieren estar ahí. Yo estoy seguro. Entonces, en eso nosotros tenemos que ser muy conscientes. No podemos ser irreverentes porque errores tenemos todos. Todos tenemos errores. Yo como padre tengo errores. Yo como hermano tengo errores. Como trabajador tengo errores. Tengo errores porque los errores son las cosas que tienen los hombres. Las personas que viven y hacen cosas. Y Dios me cuida, me ayuda, me va sacando de todos ellos, me ayuda a mejorar. No tengo errores, atrocidades, porque si no, no estaría en este camino. Pero sí tengo cosas que me perjudican a mí, perjudican a mi hijo, y tengo que corregirme, y es un trabajo. Pero es lo que tenemos que hacer si queremos un día ver al Señor. Entonces no tenemos que ser irreverentes con las personas que son más grandes, con las personas que, por ejemplo, hoy conducen el pueblo de Dios. Los ministros, los pastores, los evangelistas, los que están al frente de jóvenes, adolescentes, el coro, los niños. Tenemos que ser prudentes nosotros, tenemos que ser personas que nos queremos, que podemos ver en el otro lo que Dios ve. Porque Dios vio en mí algo, no sé, pero vio algo y me está cuidando y me está ayudando a que yo sea mejor. Y a usted también pasa lo mismo. Dios los está ayudando. Y Dios decidió a mí hacerme hijo de Él. El mismo que decidió hacerme hijo de Él, decidió que el hermano Víctor Hugo también sea hijo de Él. Y si yo estoy en contra del hermano Víctor Hugo, no me gusta como es, estoy en contra de Dios, que Dios decidió que Él sea su hijo también. Entonces los pleitos dentro de la iglesia no convienen nunca. Porque no son contra el hermano Víctor Hugo, son contra Dios, contra las decisiones que Dios tomó. Entonces, ¿yo por qué lo cuento esto? Porque no tenemos que ser irreverentes entre nosotros. Si empezamos por eso acá, no vamos a ser irreverentes tampoco con el pueblo de Israel. Porque la Escritura dice que todo lo que a ellos les dio le aprovecha y mucho. Porque todo se les dio a ellos. Nosotros somos allegados. Ahora pertenecemos al pueblo. Sí, pertenecemos, somos parte del pueblo. Pero somos ramas gentiles. No tenemos descendencia de ninguna de las tribus. Somos ramas gentiles que gracias a Cristo podemos estar acá, ¿sí? Entonces, esa reverencia tiene que estar. Si no, porque el gobierno de paz le pertenece y nosotros vamos a ir porque ellos van. Porque Dios se lo prometió a ellos. Vamos a ver si podemos hablar un poquito más cosas para aprender a leer. Dice, vamos a leer en Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 1, y de dónde uno saca, o de dónde los hermanos pensaron, el hecho de que son 200 años de paz, ¿no? Primero, vamos a empezar por eso, después vamos a ir. ¿Ustedes saben más o menos cómo es el tiempo ese? ¿Lo vieron en el material que tenían o hay que explicarlo? Bueno, el gobierno de paz es un momento que leemos algún pasaje. ¿Tenés lo que tenías ahí, no? Sí. Vamos a leer cualquiera, vamos a elegir alguna porque todas hablan. Y es más, yo lo tengo en el teléfono, la busco y te digo cuál. Perdonen lo improvisado, pero vamos a leer el capítulo 12 mientras que él busca eso. Capítulo 12 ¿qué dije? Eclesiastés. Bueno.
Justo este capítulo les da también a ustedes. No, habla de los jóvenes. Este capítulo dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y llegan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamientos, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y las nubes tornen tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de las casas y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por la bajeza de la voz de la muela y levantaráse la voz del ave y todas las hijas de la canción serán humilladas. Cuando también temerán de lo alto y los tropezones en el camino, y florecerá el almendro, y se agravará la langosta, y perderás el apetito, porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor de las plazas. Antes que se quiebre, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto al camino, a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Acá hay un montón de alegorías y muchas alegorías, que nosotros no podríamos explicarlas todas, pero quiero tomarlo de la cadena de plata, que es lo que yo aprendí, que es lo que a mí me enseñaron. Y hay otras cosas más que por ahí se tardaría mucho en explicar. La cadena de plata son la cadena de nuestros años. Es nuestra vida, es nuestro tiempo. La plata acá es usada como tiempo. La cadena de plata, vieron que después al final termina y el polvo vuelve a la tierra, como fue antes. Y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hablan de los días nuestros, que hay que acordarse del Creador antes que esa cadena de plata se quiebre, antes que nuestra vida se termine. Antes de eso hay que acordarse. Entonces yo leía esto porque el Cantar de los Cantares nos habla de algo muy importante. ¿Tenemos ahí ya entonces? A ver, pásalo. Sí. Pásalo. Pásalo más. Pásalo más. Eso lo vieron, ¿no? ¿No? Pásalo más. Pásalo. A ver. Para. No pasa. Anda para atrás, a ver un poquito. El otro anterior, a ver. Sí, hay uno anteriormente. Bueno. No, ese no era perdón, el que habías puesto anteriormente. Él seguía uno más adelante. No, uno más adelante no. Perdón la desprolijidad, muchachos. Bueno, dejémoslo. Sí, bueno, dejémoslo y vamos a leer entonces para más o menos hablar de cómo va a ser este tiempo. Vamos a leer el capítulo 65 del libro de Isaías. ¿Tienen Biblia? Sí, vamos todavía. Y discúlpenme, la verdad me avergüenza, pero vamos a leer esto. Capítulo 65 del versículo 18 dice: Mas os gozaréis y os alegraréis por siglo de siglo en las cosas que yo crío, porque he aquí que yo crío a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y alegraréme con Jerusalén y gozaréme con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño de días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Y edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará, no plantarán y otro comerá. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos perpetuarán las obras de sus manos. No trabajarán en vano,
ni parirán para maldición, porque son simiente de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y será que antes que clamen, responderé yo, aun estando ellos hablando, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y a la serpiente el polvo será su comida. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Bueno, ahora con este pasaje más o menos entramos, ¿no? ¿Cómo va a ser el gobierno de paz? No es el reinado de Cristo este. ¿Por qué? Porque acá hay nacimientos, ¿verdad? Acá mueren los niños de 100 años, pero mueren. Acá todavía hay cosas que no van a pasar en el reino de Cristo. Entonces se entiende que hay un tiempo que es diferente al reinado y que es diferente también a los tiempos que vivimos ahora. Inclusive, por ejemplo, nosotros podemos ver que el pueblo está en Israel, ¿verdad? Se ha juntado bastante cantidad de pueblo, han hecho un estado, Dios se lo permitió, pero no viven en paz. Y la promesa es que vivan en paz. Hasta acá nosotros podemos entender de que hay una espiritualidad más elevada, ¿verdad? Acá dice que toda la creación va a ser diferente. Que el lobo, como dice, el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. ¿Sabes? Cosas que no tienen que ver con lo que nosotros vemos. Y nadie hará mal en mi santo monte. Y ahí también nos damos cuenta que es ahí solamente, ¿verdad? Es solamente ahí, no es en todos lados. Es en la tierra de Israel, este gobierno de paz. Entonces, eso es importante que lo podamos ver. Hay una palabra, ¿no? Como por ejemplo, que ahora nosotros estamos muy, muy distantes a lo que el Señor habló. Si vamos al capítulo 4 del libro de Lucas, vamos a ver algo, porque Lucas nos explica mucho de todo esto. O vamos a hacer una cosa, vamos a leer el primer capítulo de Lucas, el capítulo 1, el versículo 67. Lucas narra todo más o menos, va explicando, porque ya dice que habían personas que querían torcer las cosas que ellos habían visto y eran ciertas delante de sus ojos. Entonces pone a explicar cosas bastante puntuales. Podemos sacar del libro de Lucas cómo nació el Señor, orientarnos en el tiempo, para que no nos confundamos y creamos que Jesús nació el 25 de diciembre. Para eso está puesto eso, ¿sí? Entonces, Lucas habla bastante de esto. Esto es algo que profetizó Zacarías, padre de Juan el Bautista. Dice, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y hecho redención a su pueblo. Nos alzó un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordándose de su santo pacto, del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, que nos había de dar, que sin temor, librados de nuestros enemigos, le sirvamos, en santidad y en justicia delante de él, todos los días nuestros. Entonces vemos que acá relata Zacarías de que ya se había prometido este tiempo de paz. Ya se le había prometido al pueblo, los profetas lo habían hablado esto. Entonces podemos ver que fue un juramento, que fue algo que Dios dijo y que Dios lo va a cumplir. No es que no pueda el Señor cumplirlo. Nosotros vemos que ahora hay mucho, ¿cómo es que se dice? Mucha guerra, mucha muerte, mucha sangre, mucho mal, mucho pecado, mucha violencia. Pero el Señor puede hacer que en Israel se viva en paz. El Señor puede hacer todas estas cosas porque Él lo prometió y porque
así como nosotros creemos las otras cosas, también tenemos que aferrarnos y poder creer en esto. Vamos a leer otro capítulo en Isaías para más o menos ver también cómo es ese tiempo, ¿verdad? El capítulo 11. Dice, morará el lobo, versículo 6, morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. El niño de teta se entretendrá sobre la cueva del aspid. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna del basilisco. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como cubren la mar las aguas. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada de las gentes, y su holganza será gloria. Después dice más cosas que van a pasar, pero por ahí nos extendemos y no podemos situar bien que ese tiempo va a ser así, va a ser de tranquilidad, va a ser de paz, porque tienen que pasar cosas para que esto suceda, porque esto no llega así nomás tampoco. Recién contábamos que el pueblo judío dice que esta redención no llega sin dolor. Igual no está mal pedir por la paz. ¿Por qué? Porque si vinieran 1000 palestinos contra el pueblo de Israel y nuestras oraciones lograran de que no vengan 1000, que vengan 800, lo que está escrito se va a cumplir. Pero quizás se salven vidas, quizás Dios tenga piedad y no tengan todos que sufrir esto. Nosotros debemos pedir. Ojalá se salven, ojalá los palestinos entiendan. No creo, pero nosotros tenemos que pedir. Nosotros tenemos que pedir porque para eso es la orden nuestra. Pedir por la paz de Jerusalén. Jerusalén, si yo pido por la paz de Jerusalén, ¿pido solo por la tierra o también pido por el pueblo? ¿Cómo lo ven ustedes eso? Porque, por ejemplo, dice que una ciudad grande no puede esconderse, una ciudad sentada en un monte. Cada piedra, diga, levanto la mano, sí. Uh-huh. Está buena la pregunta. Para mí, nosotros pedimos siempre que venga el reino de Cristo, ¿verdad? Es algo que también pedimos. No puede suceder sin que antes pasen cosas, ¿verdad? Pero siempre pedimos que venga el reino de Cristo. Nosotros, ¿estamos en paz o estamos en guerra? Nosotros, la iglesia, nosotros, este pueblo que está acá. Porque nosotros también estamos en guerra, pero también gozamos de paz. Entonces en el pueblo de Israel en estos momentos hay guerra, pero también se goza de paz. ¿Por qué se goza de paz? ¿Por qué puede haber paz a pesar de que haya guerra? Diga. Dale. No, estamos en guerra espiritual. ¿Y la paz que tenemos nosotros es física o es espiritual? Entonces estamos bien. Estamos bien. La paz o la guerra, muchas veces los conflictos espirituales, y acá vamos a hablar de esto un poquito, que se pone interesante. Nuestras guerras, muchas veces espirituales, las vivimos espiritualmente, pero se reflejan en lo físico.
a través de enfermedades. Entonces no es tan espiritual tampoco. Todo nace espiritualmente, todo nace para el pueblo judío en la cabeza y después se manifiesta en los pies en este mundo. Lo traemos a este mundo. Primero lo pensamos, después lo traemos a este mundo. Entonces a veces los males los pensamos, nos suceden acá, las guerras, las batallas, los conflictos, el pecado, y después aparece en esta tierra. O sea que lo espiritual viene antes de lo físico. El pueblo de Israel está en paz. Podemos decir que puede estar en guerra físicamente, pero en paz espiritual. ¿Podemos decirlo o no? ¿Por qué? ¿Podemos decirlo sí o no? A ver, usted que contesta tanto, usted que pregunta tanto. El pueblo de Israel está en guerra física. ¿Puede estar en paz espiritual? No, está bien. Siempre es bueno eso, por ejemplo, de estar bien seguro. Espiritualmente el pueblo judío es un pueblo muy fuerte. También, digamos, es válida, visto desde ese punto de vista, es válida, la respuesta está muy buena, pero también están en paz espiritual desde el punto de vista que saben, por ejemplo, lo que hablamos primero, que todo este mal viene para un bien. Y eso le trae paz espiritual. Por eso que nosotros no podemos hacer divisiones a veces tan grandes en lo que es espiritual, físico, carnal. Por eso que el pueblo de Israel no se puede dividir en un pueblo. Este es el pueblo de Israel espiritual, este es el físico. No, eso no existe. No existe por lo menos en la Escritura. No existe. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel, es el que está en su nación, es el que formó el Estado de Israel y es un pueblo al que le falta una cuota del Espíritu de Dios para poder saber quién era Jesús. Porque los que les dieron la ley es espiritual y es de ellos, se la dieron a ellos, no nos dieron a nosotros. Y sabemos por la Escritura que nadie puede discernir lo espiritual, el hombre animal no puede. Entonces, cuando dice la Escritura, sabiendo cómo son las cosas, nosotros nos acercamos al pueblo de Israel, capítulo 2 de Efesios, ¿no? Nos acercamos al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice en el capítulo 2 de Efesios que tantos ellos como nosotros tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Yo esto lo digo porque nosotros, por ejemplo, celebrábamos la fiesta de las cabañas y llegábamos al Señor espiritualmente. Y ellos también, porque ellos están en el antiguo pacto que les fue dado a ellos. Ellos no conocen, vuelvo a repetir, no conocen a Jesús. Pero hay una gran parte que conoce muy bien la ley y yo estoy seguro que nos pueden enseñar a nosotros muchas cosas más que las que nosotros sabemos con respecto a la ley. Porque la doctrina les pertenece. Vamos a esto. Si nosotros decimos que por Jesús nosotros entendemos mejor o más, nosotros estamos más adelantados en el tiempo nomás. Pero no es que nosotros sabemos más de Moisés por eso. Jesús decía, si no creen a Moisés no pueden creer en mí. Entonces reflexionemos nosotros ahora. Si yo no creo en Moisés, en los libros de Moisés, si yo no creo en la ley, si yo no creo en lo que está escrito, porque Moisés también escribió de la paz del pueblo, porque Moisés escribió y relató la vida de Abraham, a quien se le prometió el gobierno de paz y el reino milenial y todas las cosas. Entonces, yo creo que nosotros a veces nos metemos en un montón de investigaciones y hay un montón de opiniones, porque donde hay dos de nosotros hay tres opiniones, como en el pueblo judío. Pero el pueblo judío no es un pueblo que nosotros podamos decir que no es espiritual. No lo podemos decir por la Escritura. Por la Escritura no nos avala decir eso. No nos avala, la verdad que no, porque es un pueblo al que se le dio la ley, una ley espiritual. Que algunos se confundieron, que algunos quedaron en el desierto tirados, sí, eso es verdad. Pero eso lo hablan ellos, no nosotros. Yo por lo menos no lo puedo hablar, no está en mí el hablar esas cosas. ¿Sí? Entonces yo quiero que seamos en esto, vamos de nuevo.
¿De quién nosotros no nos podemos desprender? ¿De quién no podemos nosotros desprender? ¿De quién debemos tomar la leche? ¿De Israel? ¿A quién se le dio la doctrina? ¿A Israel o a nosotros? A ellos. ¿En dónde nació Moisés? En el pueblo de Israel. No nació en el pueblo gentil. Moisés, nosotros a veces somos irreverentes con Moisés también, y por eso hablaba de que nosotros somos irreverentes entre nosotros a veces, pero después ya nos vamos al extremo y somos irreverentes con Moisés. ¿Por qué? Porque a Moisés le dijo Dios, y tú le serás a ellos por Dios, porque Moisés es figura de Jesús. No estoy diciendo que Jesús sea Dios, estoy diciendo que la esencia de Jesús es la misma esencia de Dios. Y que el personaje, o sea, la persona, Jesús, cuando estuvo acá, fue para nosotros salvación, salvador, libertador y profeta del más alto nivel, como Moisés. Moisés fue profeta del más alto nivel, ¿por qué? Porque él no veía visiones, que después tenía que analizar y pensar. A él le hablaba Dios directamente. Ese es el más alto nivel de la profecía. Eso lo explica el pueblo judío y por eso vamos de nuevo. Si nosotros no prestamos atención a lo que el pueblo judío enseña de estas cosas, nunca vamos a le vamos a hacer caso al pueblo judío, porque es en lo único que somos enemigos, en el Evangelio, en Cristo. Que ellos dicen que Él no era y que nosotros decimos que sí. Es la única enemistad que tenemos con ese pueblo, lo dice la Escritura. ¿Sí? El resto son nuestros hermanos. Yo cuando pasó esto, lo primero que se me vino... si ese mismo ataque que sufrieron en los kibutz fue igual como si hubiesen atacado la congregación de la Unión, o la del Alto o la de Canin. Así lo tenía que ver yo, así lo vi yo, así lo viví. Porque ellos están sin Cristo, pero no dejaron de ser hijos de Dios en ninguna manera. En ninguna manera de lo que nosotros pensemos, ni espiritual, ni física, no. Por eso dice en ninguna manera. Si no, habría alguna forma de que Israel no sea el Hijo de Dios. Habría una forma de que Él no sea el pueblo de Dios, el primogénito. ¿Por qué Dios hirió al primogénito de Egipto? Porque ellos hirieron a su primogénito, a Israel. Entonces, de ninguna manera, ni espiritual, ni física, ni como a mí se me ocurra, ni de cabeza, ni de pie, ni de costado, nada. Israel es el pueblo escogido de Dios. Israel, no existe el espiritual, el físico, es uno solo. Porque en ninguna manera Dios desechó a su pueblo. Solo que están sufriendo lo que tienen que sufrir porque también erraron. Que vuelvo a repetir, no lo voy a decir yo, ahora lo vamos a leer. ¿Sí? ¿Y por qué hago todo esto yo, que pareciera que estoy hablando del pueblo de Israel y no del gobierno de paz? Porque es imposible establecer el gobierno de paz y el reino de Cristo sin entender al pueblo de Israel. Esta bandera que ustedes ven acá, que dice, y yo levantaré mi bandera a los pueblos. ¿Qué bandera piensan ustedes que es? Muchos hermanos dicen, espiritualmente es el Evangelio la bandera, es Cristo el Evangelio, es Cristo la bandera. No, esta es la bandera. Esta es la bandera del Estado de Israel, el Estado que creó el Señor en un día, en la ONU, bajo una votación. Entonces, esta es la bandera que va a estar al frente de todos los pueblos, inspirada espiritualmente. Nosotros la vemos así y vemos lo que es. Esta se presentó así en la ONU. Hay otra versión de la bandera. Esta estrella está derecha. Es una bandera que es para los interiores. Esta es para estar colgada. La otra tiene la punta acá arriba. Y la pueden ver en la foto del Día de la Independencia. La pueden ver que está junto al cuadro del sionista, no me puedo acordar el nombre ahora. Ese mismo. ¿Vieron? Esto que vemos acá es un paño blanco. ¿Y qué simboliza lo blanco? ¿La santidad? ¿Verdad, no? Esto, el azul es un río y esto es otro río. Y esta es la tierra de Israel, de un río hasta el otro, en santidad. ¿Y esto qué simboliza? ¿Qué símbolo es? Porque no es una imagen, es un símbolo. Para que también nosotros podamos decir
y podamos entender que el portar un símbolo no es adorar una imagen, es un símbolo. El sábado es un símbolo. La simbología es la forma de ver cosas que nosotros nos cuentan a través de solamente la cabeza. Con los ojos podemos ver este símbolo que es la estrella de David o el Maguen David. Así se le llama, ¿no? Así se le dice. El Maguen David es algo que fue profetizado. Profetizó Balaam cuando fue a hacerle mal al pueblo y no pudo hacerle mal al pueblo porque Dios dijo que él no podía torcer la palabra de Dios. Y dijo, saldrá estrella de David que herirá a los cantones de Moab. Y profetizó una estrella, sus hijos son estrellas. Profetizó al rey David que hizo parte de este trabajo. Pero el rey David se llama David. Y David en hebreo significa el amado. Cuando nosotros vemos la estrella de David, vemos la estrella de el amado. ¿Y quién es el amado? ¿Y qué más? Jesús. Son símbolos, vuelvo a repetir, no son imágenes, simbolizan cosas. Esto simboliza al pueblo y simboliza a David, es un símbolo. Por eso que es el pueblo en santidad, en los márgenes de la tierra que Dios le dio. Y algo más, ¿vieron que tiene un poquito más de blanco? Es una santidad que va a extender los límites de la tierra de Israel. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos suerte. Entonces vemos que esto que nosotros decimos, y nosotros podemos decir el Estado de Israel, no, el Estado de Israel es una nación espiritual. Por eso Dios castigó a Hugo Chávez, porque no solo se metió con su pueblo, sino con su tierra, la que él eligió. Es verdad, ¿no?, que Dios eligió Jerusalén para asiento suyo. No lo vamos a decir con los versos, después si quieren cuando vamos a comer pasamos los versos, pero hablamos los charlados porque va a ser re largo si no. Ya me estoy viendo que se están cansando. Esto es re importante conocerlo y saberlo, que esta bandera no es cualquier cosa. Esta bandera tiene un significado y un peso muy grande. Por eso es la bandera que se levanta por sobre todos los pueblos. Porque es la nación y el Estado que se va a levantar sobre todos los pueblos. Porque todos los pueblos tienen negocio con alguien y todos negociaron con la sangre de los hijos de Dios. Todos. Entonces todos van a recibir el castigo del Señor por haber hecho eso. Y es inevitable. Entonces nosotros pensémoslo bien. ¿Existen dos Israel? ¿Existe uno solo? ¿Hay alguna forma en que Israel esté fuera del plan de Dios? No lo hay, No lo hay. La Escritura dice en ninguna manera. No hay forma. Las solemnidades las sabemos sus significados porque se originaron en este pueblo. En este pueblo se originó la Pascua y se originó el sábado. Y vamos a ir a un tema también que es importante saber. Muchas veces decimos todo el mundo conoce el sábado porque fue dado a todo el mundo. Fue dado a todo el mundo antiguo, antes del diluvio. Antes del diluvio fue dado al mundo antiguo que se pervirtió. ¿Y qué pasó con el mundo antiguo? Desapareció. Vino un diluvio, los consumió y solo se salvó Noé. Y después el Señor, ¿a quién evangelizó? ¿A quién le contó de sus leyes, de sus mandamientos? ¿A todo el mundo? ¿O a Abraham? ¿O evangelizó a Abraham porque sabía que él iba a mandar sus hijos después de él? A Abraham. Y guardó mandamientos, estatutos y leyes. Entonces no pensemos nosotros que las demás personas conocen el evangelio eterno y verdadero igual que nosotros. No quiero decir que hay otro evangelio, dijo el apóstol Pablo. Esto que nosotros vemos, o el pueblo de Israel, o Abraham, que de donde nace el pueblo de Israel, esos son los depositarios de la ley de Dios. A ellos se las dio. Entonces tengamos cuidado nosotros cuando por doctrina vamos a otros lados, vamos a otros lugares, vamos a otras fuentes. Y voy a citar mesiánicos, pentecostales, católicos. Escuchemos bien las canciones que cantamos cuando provienen de ellos, miremos bien todo, no vaya a ser cosa que estemos diciendo cosas fuera de las promesas de Dios.
Las promesas de Dios son a su pueblo, no son a otro. Entonces, por eso, repito, parece que yo estuviera hablando del pueblo de Israel solamente, pero es inevitable para el gobierno de paz. Vamos a ver algo que es necesario para el gobierno de paz, necesario que acontezca. Acá yo lo voy a decir, es interpretación particular mía, me puedo estar equivocando, porque la iglesia, parte de la iglesia entiende diferente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo no puedo hacer caso a parte de la iglesia, yo tengo que hacer caso a los que a mí me enseñaron y lo que yo puedo fundamentar a través de la Escritura. Lo que me enseñaron a mí yo lo puedo fundamentar aún más que el día que alguien vino y me enseñó. Alguien vino y me enseñó y ahora yo puedo fundamentar aún con más argumentos eso que me enseñaron. Porque sobre ese trabajo que él hizo, yo trabajé también. Entonces vamos a mirarlo. Capítulo 9 del libro de Daniel. Y porque del gobierno de paz les cuento, en serio, no hay mucho que saber más que va a ser un momento de paz, de tranquilidad, de amor, y va a ser para el pueblo de Israel y va a ser para nosotros, pero es necesario saber cosas que tienen que pasar para que esto acontezca. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Los conformo con eso porque es muy difícil hablar del gobierno de paz solo, sin contexto. ¿Sí? Entonces vamos a leer capítulo 9 de... ¿Alguien se anima a leer? No. Bueno, vení acá al micrófono. Y sí, pues no se va a escuchar de ahí. Le vamos a hacer leer a Mai la primera parte. Lee desde el primer versículo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. ¿Vieron lo que hizo, no? Lo buscó en oración y en ayuno. Y en cilicio. Para saber qué. Lo que pasaba con ese retorno a la tierra prometida, ¿verdad? A salir de ese exilio que estaban viviendo en Babilonia. Sí. Ahí va la oración. Que esta tenemos que prestar mucha atención. Sí. Y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije, ahora Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como el día que hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. ¿Sigo? ¿Vieron lo que yo les contaba? Que yo no quiero hablar del mal del pueblo de Israel. No debo hacerlo. ¿Por qué no debo hacerlo? Porque yo no puedo andar comentando cosas negativas muchas veces. ¿Qué pasa? Perdón. ¿Este no anda? Bueno, perdón. Sigo pidiendo perdón al final. Lo describió el profeta Daniel, ¿verdad? ¿Qué dijo el profeta Daniel? Que ellos habían pecado, que se habían rebelado. Lo dijo él, no lo digo yo. ¿Y por qué no lo digo yo? Porque a mí no me gusta decir eso. Siempre cuando tengo que hablar de estas cosas agarro la Escritura porque la Escritura lo dice. Me entristece a mí este hecho verdadero. ¿Por qué me entristece? Porque yo les voy a contar algo para que entiendan ustedes por qué uno a veces... Yo tenía hermanos hermanos carnales, que son la muestra que el Señor nos da para que nosotros podamos entender la hermandad. No están, se rebelaron, hicieron mal y no tienen otra oportunidad. Y eso a mí me entristece. Entonces a mí esto me entristece, porque ellos también son mis hermanos.
y también se equivocaron. Y me entristece. Pero ahí vamos a seguir leyendo. Aguánteme un segundito. ¿Habíamos leído hasta qué versículo? Versículo 7. Tuya, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, que contra ti se rebelaron. Bueno, vamos a algo que para mí es re importante. La unidad que tiene que haber entre nosotros, ¿es solo en lo bueno o es también en lo malo? Digo yo, nuestra hermandad, ¿se corta con el error del otro? ¿Se corta cuando el otro se equivocó? ¿No lo quiero más? ¿No es más mi hermano? ¿Pasa en mi casa? ¿Pasa en mi familia cuando mi hermano se equivoca conmigo y hace algo que está mal, o se equivoca con mi papá y yo no lo quiero más? ¿O siguen siendo hermanos ustedes cuando pasan esas cosas? Después se perdonan, ¿no? Se abrazan y vamos de nuevo. ¿Saben por qué los digo? Porque el profeta Daniel no hizo nada de todo lo que dice acá. Pero no se hace a un lado, ¿eh? ¿Entienden ustedes el sentido del legado? Tanto de lo bueno como de lo malo. ¿Él se rebeló contra Dios o él fue ese joven que decidió no comer la comida del rey y seguir guardando las cosas y ser perfecto? ¿Fue perfecto Daniel o cometió errores? ¿Qué opinan ustedes? La historia la conocen. ¿Y qué pasó? Fue bueno él. Cometió estos errores de acá, de los que se está haciendo cargo, ¿eh? Y la oración de él, ¿se hacía cargo en la oración? Es para que aprendamos unidad nosotros. Si alguno de nosotros se equivoca en algo, apoyémonos entre nosotros. Si se arrepintió de ese error, si ya no lo quiere cometer más, ayudémonos. Extendamos la mano, seamos hermanos, perdonémonos. Andemos en paz todos juntos. Hay diferencias muchas veces doctrinales y muchas veces de pensamiento. No deja de ser mi hermano el otro. No, estamos hablando de cosas comunes. Nunca nosotros podemos aceptar, porque es doctrina de afuera, que el pecado de muerte tenga otra vez restauración. Quedamos claros con eso, ¿no? Cuando yo hablo de errores, hablo de cosas que se pueden solucionar. Lo otro es muerte, no es error. ¿Sí? Lo otro es muerte, no es error. No tiene solución. ¿Sí? Entonces estamos hablando de errores. Y nunca nosotros, porque es doctrina de otro lado, no es doctrina del pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel, por 2 o 3 testigos, según la ley de Moisés, muere irremisiblemente. ¿Verdad? Entonces, estamos bien, tenemos doctrina. ¿Sí? Decimos entonces, mirá, hemos pecado, en el versículo 5, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No, él no se había apartado, pero se hizo cargo, ¿no? Qué sentimiento, qué buen corazón, qué pensamiento tan elevado. Dice, versículo 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Y no obedecimos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes, las cuales puso él delante de nosotros por mano de sus siervos, los profetas. Y todo Israel traspasó la ley, apartándose para no oír tu voz, por lo cual ha fluido sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Es que yo no lo quiero decir, lo dice la Escritura. A mí me apena y me aterra. ¿Por qué? Porque si las ramas naturales sufrieron un castigo por haberse equivocado, ¿qué queda de nosotros? ¿Qué de nosotros, de nuestros errores, de nuestras maldades, de nuestra negación hacia el otro? ¿Qué pasa con todo eso? Seamos cabales, seamos prudentes, seamos hermanos, seamos amigos. A eso nos llamó el Señor. Dice,
Y Él ha verificado su palabra que habló sobre nosotros y sobre nuestros jueces que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal que nunca fue hecho debajo del cielo como el que fue hecho en Jerusalén. Según está escrito en la ley de Moisés, todo aqueste mal vino sobre nosotros, y no hemos rogado a la faz de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Veló por tanto Jehová sobre el mal y trájolo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que hizo, porque no obedecimos sus palabras. Qué importante esto, justo es Jehová, y trajo el mal. Entonces, cuando a veces nosotros nos viene un mal, un castigo, algo porque hicimos un mal, recibimos lo justo. El Señor no le hace mal a nadie, el Señor no busca eso, pero a veces la pasamos mal porque nosotros hacemos mal. Él no puede ser injusto. Y como es un Dios de amor, trae castigo para redención, para sacarnos de ese error. Dice, como lo hace con su pueblo. Dice, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste nombre cual en este día. Hemos pecado impíamente hemos hecho. Oh Señor, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo dados son en oprobio a todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestros asolamientos y la ciudad sobre la cual he llamado tu nombre, porque no derramamos nuestros ruegos ante tu acatamiento confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas miseraciones. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haz. No pongas dilación por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, y aquel varón Gabriel, al cual había visto en visión al principio, volando con presteza me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Bueno, el relato, la oración, es bastante extensa, pero es bastante buena. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de estas cosas. Era una oración, una plegaria. ¿Cómo debemos orar nosotros? ¿Cómo debemos pensar? ¿Cuáles son nuestros pensamientos reales que tienen que haber en nosotros? Nuestra alma, ¿cómo tiene que ser nuestro corazón? ¿Qué decía él? Tu monte, tu ciudad, tu pueblo. Él lo decía. Así como Daniel hablaba de los errores, también declaraba estas verdades, que son de él. El pueblo es de él, no es mío. La ciudad es de él.